Así que solo le sobrevivimos mi hermana mayor y yo a esta familia. Yo tenía una familia de lo que uno podía creer que era una familia normal y uno de niño no entiende muy bien las aristas de cómo es una relación matrimonial. Yo recuerdo que mi padre era mi héroe y eso empezó a cambiar un día que escuché a mi madre llorando en la sala de la casa diciendo que se iba a divorciar de mi padre y que nosotros los hijos teníamos que decidir con quién íbamos a vivir. Eso me aterró. Y resulta que mi madre había agarrado a mi papá otra vez en una infidelidad. Mi padre era un hombre muy adúltero y era ese tipo de hombre adúltero que no era ni siquiera muy precavido a la hora que hacía sus cosas. Entonces mamá lo pillaba en cuanto a sinvergüenzura estaba. Esa era una de las tantas veces que mi madre había atrapado a mi papá en alguna. Y eso no fue la última vez. Mi madre no sé cómo soportó eso. Recuerdo que en una ocasión se fue de la casa mi papá. Estuvo fuera quizás 9 meses. Se había ido con una muchacha mucho más joven que él. Y acá decimos que después de un tiempo lo desplumaron. Le quitaron hasta el último peso que tenía encima. Y regresó a casa y le dice a mi madre, mira, yo a ti no te amo, pero sé que yo voy cuesta abajo en mi rodada y que ninguna de estas mujeres que, que me han buscado, deme un segundito por favor, eh, que ninguna de estas mujeres que me han buscado van a realmente a cuidarme en mi vejez, pero tú sí. Entonces me regreso aquí y eso era casi como decirle a la empleada doméstica, regreso aquí para que tú me laves, me cocinas y me atiendas, pero yo sigo mi vida normal. Entonces, eso fue lo que empezamos a vivir. Y se pueden imaginar el dolor del corazón de una madre, el dolor del corazón de una esposa al ver cómo simplemente la persona que tú amabas te trataba de esa manera con tanta indiferencia y con tanto maltrato. Y yo pude ver a mi madre cómo se convirtió en una mujer dura, difícil, una mujer que realmente estaba enojado con la vida. Y pude ver cómo simplemente nuestra familia empezó a vivir una desunión. Era una relación de amor y odio lo que había en la casa de mis padres. Yo era para ese entonces lo que uno podía decir un buen muchacho. Yo estudiaba en un colegio religioso, me gradué como presidente de los graduandos, fui coordinador de la banda de música y fui el encargado de un grupo de jóvenes cristianos. Entonces era lo que uno podía decir un buen muchacho. Sin embargo, como era un colegio de solo hombres, cuando empezaron estas fiestas de final de año para el periodo de graduación, que todos estábamos fiestando, empezaron a ver las fiestas ya con mujeres. Y conocí a una mujer, tuve relaciones con ella y le tengo que confesar que me pegué una enviciada con eso. Cómo me gustó el aguardiente y cómo me gustaron las mujeres. Y empecé una carrera que era de destrucción. No lo sabía en ese momento porque todo parecía muy divertido, pero lo que tanto criticaba de mi padre fue el mismo camino que empecé a hacer. Con el tiempo me caso con una buena mujer. Sin embargo, cuando uno tiene los principios y los valores mal definidos, empecé a caminar por el mismo camino, el mismo que había hecho mi padre. Para ese entonces teníamos una pequeña empresa, mi padre se había enfermado de un cáncer de próstata, me pidió que me encargara del negocio, no nos llevamos bien, yo había perdido el respeto con el tiempo, y agarré esa pequeña empresa y la convertimos en una empresa grande. Empezamos a tener riqueza, empezamos a invertir en otros negocios y empezamos a ver prosperidad. Pero como les decía, ¿no? Uno tiene los valores como mal definidos en algunas etapas de la vida. Y más cuando no te los han enseñado los correctos. Y resulta que simplemente empecé ese camino y empecé a darme cuenta que con la gente con la que yo me codeaba, los dueños de constructoras grandes, los dueños de hospitales, la gente te trataba como te veía. O sea, si te veía llegar en un buen carro, un buen reloj, un buen par de zapatos, la gente te trataba con respeto. Sin embargo, veía cómo despreciaban a muchos. Y yo entendí, o malentendí, mejor dicho, que para poder ser alguien en la vida había que tener. Entonces enfoqué mi vida en tener. Para ese entonces nos habíamos vuelto especialistas en la rama de gases medicinales para hospitales. Éramos representantes de varias empresas y pagaban para hacer servicios técnicos y, y asesorías técnicas en Latinoamérica. De hecho, me tocó atender un hospital, ahora mismo no recuerdo el nombre, era un hospital privado
en Tegucigalpa, creo que era el más importante en su momento. Hubo una crisis que lo secuestraron y fue un enredo muy grande. Yo estuve involucrado en ese proyecto de secuestro de ese hospital en Honduras y fue mi primera visita a Tegucigalpa. La verdad me encantó la ciudad, me encantó la comida y la gente es muy, muy especial, la gente de Tegucigalpa. Vaya, me había vuelto yo de una manera u otra un esclavo del trabajo. Recuerdo varias veces, ya con mi primer hijo, que llegaba a Panamá de algún viaje con la maleta de ropa sucia, dejaba esa maleta de ropa sucia ahí en el aeropuerto, me llevaban a mi hijo, lo saludaba, cogía una maleta de ropa limpia y continuaba viajando. Entonces, estaba totalmente desenfocado. Yo había entendido que para poder ser alguien en la vida había que tener dinero y entonces me enfoqué en eso, en tratar de hacer riqueza. Al final de cuentas, no había lo suficiente para la relación con mi esposa y terminé separándome. Todo muy frío, como si fuera una transacción comercial. Así era mi vida, muy calculada. Y dejé a mi hijo mayor, un muchacho que sufrió mucho, un muchacho que vivió muchas inseguridades, mucho bullying en el colegio, porque tenía miedo, tenía pánico de ser abandonado, porque eso era lo que habíamos hecho los papás, lo habíamos abandonado. Con el tiempo conozco una buena mujer. Ella había salido de una relación muy tormentosa, donde la habían maltratado mucho. Yo venía con mi maleta de problemas, mi maleta de divorcio, y simplemente arranqué nuevamente una relación con ella llena de conflictos. Recuerdo que habíamos ido hasta terapia familiar y nos decían mejor que no continúen porque ustedes no van para ningún lado, pero si algo tenía yo era que era bien testarudo y ella también, y decidimos continuar. Y pensamos que podíamos resolver nuestros conflictos con cosas. Pensamos que, bueno, cuando tenga el carro, cuando tenga el nuevo negocio, cuando viajemos a este sitio, cuando compremos casa, hasta cuando tengamos hijos, eso va a resolver el problema de nuestro matrimonio. Y tuvimos nuestro segundo hijo, mi hijo más pequeño, un niño adorable también, y pensamos que la llegada de él iba a resolver nuestra familia. Y no lo hizo. Seguíamos teniendo muchos conflictos y ya estaba yo en ese escenario pensando nuevamente en divorciar. Para ese entonces mi madre había empezado a perder peso de una manera muy acelerada y recuerdo que mi hermana me decía que teníamos que hacer algo. Empezamos a llevarla a muchos médicos. Yo mantenía algo que uno decía que era una distancia prudente. Como les había comentado al inicio, mi madre era una mujer muy amargada. Entonces yo trataba de mantenerme lejos de ella porque sentía que no aportaba nada positivo a mi vida. Un buen día, después de una resonancia magnética, nos llega un resultado y nos dicen que mi madre tenía un cáncer de páncreas. Recuerdo que cuando llevé las imágenes a donde un oncólogo, me dice el médico, mira, tu mamá tiene un cáncer en el cuerpo del páncreas y le quedan 3 meses de vida. No hay nada que se pueda hacer. Yo agarré esos resultados, como le comentaba, en el negocio donde estoy, conozco bien a los dueños de hospitales y me fui a uno de los hospitales más prestigiosos de mi país. Y el director tenía una especialidad en radiología. Y me senté con él y le digo, mira, estas son las imágenes el cáncer que tiene mi madre. Quiero que me digas cuál es el mejor hospital del mundo, cuál es el mejor médico del mundo, porque quiero que mi mamá se salve. La parte financiera no era un problema. Y me dice, mira, Miguel, esto no se trata de plata, no se trata de lo que querramos nosotros, pero básicamente tu mamá va a morir de esto. Y no hay nada que hacer, ella solo le queda un mes de buena calidad de vida y de ahí en adelante esto va a ser una vorágine de desgaste, va a ser muy doloroso, va a ser muy difícil y no hay nada que puedas hacer. Al final de cuentas tomamos la decisión de no hacer nada. Recuerdo que entró en cuidados paliativos, donde solo le dan medicamentos para que no se sintiera mal. Y al cabo de 3 meses, la sentencia que nos habían dado se había cumplido. Estaba mi mamá agonizando. Recuerdo particularmente esa semana que mi madre agonizaba, estaba yo en su casa. Nos habíamos mudado a vivir ahí porque no sabíamos en qué momento iba a fallecer. Y recuerdo muy bien que recibo un estado financiero de la empresa, un consolidado, y ya teníamos propiedades, teníamos fincas, pero en ese momento habíamos acumulado la mayor cantidad de efectivo que como grupo familiar habíamos tenido nunca.
Y veía a mi madre ahí agonizando en una cama, ya no podía hablar. Y entendí que en ese momento yo podía haber comprado un hospital para que mi mamá se sanara. Pero simplemente el dinero no compraba las cosas importantes en la vida. Y eso me pegó muy duro porque mi vida giraba alrededor de eso. Mi madre fallece. Recuerdo que el día que mi madre fallece, el socio de una empresa, un hombre que era como mi hermano, teníamos 16 años levantando una empresa que se había convertido en su rublo en la más grande de Panamá. Me dice, mira, necesito que nos reunamos porque hay unas acciones en tesorería y yo creo que yo he trabajado muy duro por esta empresa y yo me merezco esas acciones. Era una historia rara, fue un conflicto y cuento largo, muy corto, resultó que el hombre había vendido la empresa a espalda del resto de los accionistas. Entramos en un pleito muy fuerte, al punto que nos dimos cuenta que era mejor vender porque ya no nos podíamos llevar. El hombre había condicionado el contrato de venta a que si no le tocaba el 10% de comisión a él en la venta, una venta de muchos millones, la venta se caía. Y nos dimos cuenta que ya no podíamos confiarnos unos en otros. Así que vendimos la empresa, había seguridad en las oficinas de los abogados, cada uno en una oficina separada, porque literalmente nos íbamos a matar. Terminó ese día una empresa en la que yo había puesto sueños, anhelos, ilusiones. La vendimos y ni siquiera tuve un momento de celebración producto de esa venta. Salí de allí y dije, bueno, ya al fin las cosas malas pasaron, ya no debe venir ninguna otra cosa. Y recuerdo que escasas semanas después de la venta de esa empresa, había salido a desayunar con mi esposa y cuando voy de regreso al automóvil con ella, me dice mi esposa, me voy a caer, no siento mi pierna derecha. Yo me acerco, tiene un rostro de pánico. Me dice, es como que la pierna hubiera desaparecido, no siento que existiera mi pierna. Le ayudo a llegar al automóvil, tiene otro episodio nuevamente del mismo fallo motriz. Vamos a un hospital, le hacen un CAT cerebral y en el resultado del CAT nos dice el neurólogo que mi esposa tiene una lesión del tamaño de una moneda de 25 centavos en el centro del cerebro. Nos dice, es un tumor, hay que hacerle una resonancia magnética a ver si se puede operar. Está profundo. Cuando le hacen la resonancia magnética, sale el resultado y nos dicen, no, no es un tumor, fue un derrame cerebral. Vamos a hacerle un angiograma para ver si con ese angiograma se puede taponar la herida que produjo la lesión. Cuando le hacen el angiograma nos dice el médico, no, tampoco era un derrame cerebral, debe ser una malformación arteriovenosa. Salimos corriendo y buscamos un hospital en Houston para que le hagan una radiocirugía. Utilizan ondas de radio para cauterizar esa malformación arteriovenosa. Y cuando estamos listos para viajar, nos dicen, no, tampoco es una malformación arteriovenosa. Y amigos, historia muy larga, un año, estuvimos recibiendo diagnósticos y contradiagnósticos. Cada contradiagnóstico decía que era una cosa diferente al diagnóstico anterior. Ya no sabíamos qué hacer. Habíamos ido a los mejores médicos y no encontrábamos ninguna solución. Para ese entonces, el neurólogo que la atendía le dice, quiero hacerle a tu esposa una prueba genética. Voy a extraerle el líquido de la columna vertebral y lo voy a mandar a un laboratorio genético en Estados Unidos. Efectivamente, la internaron en un hospital y ustedes han visto esas jeringas que se usan para inyectar los pavos en Navidad, que son unas jeringas así, de inmensas y gruesas. Le sacaron 2 jeringas de ese tamaño de la columna vertebral, de líquido. Yo estaba impactado y recuerdo que cuando el médico se fue, por primera vez me quebré. Yo no sé si usted lo ha notado, pero uno normalmente cuando se cree que tiene el control, cuando tiene el dinero, cuando tienes los contactos, cuando tienes los recursos, crees que todo lo puedes. Pero ese día me di cuenta que nada podía. Y por primera vez miro hacia arriba, porque normalmente los hombres tendemos a no mirar y pedir ayuda hasta cuando ya no podemos más. Y por primera vez miro hacia arriba y no pido ayuda, sino hago un reclamo. No entendía cómo ese Dios con el que yo no tenía ninguna relación se había ensañado con nosotros. Porque para mí él era el culpable. El culpable de la enfermedad de mi esposa, el culpable de que hubieran estado pasando tantas cosas malas. Y enojado contra él le decía, no entiendo cómo te metes conmigo si yo no soy mal tipo.
Lo único que soy infiel, pero por lo demás yo soy buena gente. Vivía con buenitis. Y resulta que en medio de todo eso llega el examen con los resultados de la prueba genética de mi esposa y el resultado era que mi esposa sufría de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad incapacitante, degenerativa, progresiva e incurable para la ciencia. No había nada que hacer. Para ese entonces mi esposa ya no tenía una lesión en el cerebro, sino 3 lesiones. El médico nos dice, mira, tu esposa ya ha tenido incidentes que ha perdido la vista temporalmente, ha tenido incidentes de pérdida motriz. Entonces es muy probable que tu esposa vaya a quedar ciega, que tu esposa no pueda caminar pronto, que en algún momento no tenga la capacidad de hablar o de digerir, de tragar alimentos. En algún momento no va a poder respirar por su propia cuenta y tarde o temprano el corazón va a dejar de latir. Entonces tu esposa va a morir. Y no hay nada que podamos hacer por eso. Solo podemos aplicarle un medicamento que se llama interferón. Es un medicamento que evita que la enfermedad avance rápidamente y ese medicamento tiene que inyectárselo todas las semanas. Y así pues, amigos, empezamos ese camino. Recuerdo que el día que mi esposa tiene la cita, va una enfermera a casa a enseñarle cómo inyectarse ese medicamento. Se lo tenía que inyectar todas las semanas. El día que la enfermera tenía programado para ir a inyectarle el medicamento a mi esposa, su primera dosis, ese día se meten a mi empresa unos asaltantes, llegaron en una moto y pensaban que pagábamos planillas en efectivo. No había nada que robar, así que solo le quitan los celulares a los colaboradores y arrancan en la moto y se van. Uno de los colaboradores, un hombre que tenía 12 años con nosotros, que era como una empresa pequeña donde todo el mundo es como familia, decidió perseguir a los ladrones y algo así como 20, 25 minutos después que salió de la empresa, recibimos la llamada de un hospital que un colaborador de la empresa había llegado con un disparo en la cabeza. Nuestro amigo Jorge había perseguido a los ladrones y los interceptó y se llevó la peor parte. Así llego yo por primera vez a una reunión de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Me invitaron y llegué desesperanzado. Realmente llegué derrotado. Llegué sin esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Era como que me había caído un chaparrón de problemas encima. Recuerdo que alguien da la visión, alguien cuenta qué es esta organización, no me interesó. No me interesó el evento, estaba ahí más por compromiso que por otra cosa. Hasta que el hombre que se paró y dio testimonio, cuando lo presentan, era un hombre con un apellido de alcurnia en mi país, empresario, banquero, un hombre que uno sabe que no se expone muy fácilmente a hablar tonteras en público. Y este hombre cuando empieza a hablar, empieza a decir todas las sinvergüenzuras que había hecho en su vida. Y yo decía, qué poca vergüenza. Lo señalé, lo critiqué. Decía, este es más malo que yo, este sí se merece lo que le pasó. Y de pronto este hombre dice, mi vida, la solución para los problemas de mi divorcio con mis hijos, igual que yo, el problema de mi quiebra, el problema de mi vida en sí, se empezó a resolver el día que puse a Dios en el medio de él. Y yo recuerdo que escucho esto y miro la cara de los asistentes porque me sonaba súper extraño que alguien estuviera hablando de Dios. Eso no lo hacíamos los hombres. O sea, los hombres hablábamos de fútbol, hablábamos de negocios, hablábamos de mujeres, pero no hablábamos de Dios. Entonces, cuando este hombre empezó a decir que había empezado a tener una relación personal con Dios, me movió el piso. O sea, primero me pareció absurdo, segundo me pareció fuera de lugar. Sin embargo, este hombre no era cualquiera, era un hombre con credibilidad. Entonces, eso me confundió mucho. Recuerdo que al final de su testimonio agarró una papeleta, acá le decíamos email celestial, en otras partes le dicen papeleta de peticiones, y este hombre dice, usted ponga en esta papeleta todas esas cosas que usted no ha podido lograr por su billete, no ha podido lograr por sus contactos, porque tiene influencias, esas cosas que son para usted imposibles.
y póngaselas en las manos a Dios, que Él la va a poder resolver. Y esto me causó peor sensación todavía, porque se me hacía ridículo que hombres adultos estuviéramos escribiéndole una cartita al niño Dios. Sin embargo, empiezo a ver estos hombres que se habían presentado, algunos con 20 años de estar en esta organización, y veía yo que llenaban estos papelitos con una pasión. Y yo decía, ay no, aquí está pasando algo, porque estos tipos 20 años después, si siguen viniendo a estas reuniones, es porque esto funciona, o esto, hay algo que yo no he entendido, pero 20 años después uno no viene semana tras semana a una cosa que no sirve. Es absurdo, y más sabiendo que son empresarios prósperos, que son empresarios que les va bien, que tienen buena familia, ellos no pueden estar perdiendo el tiempo. Y me di la oportunidad de escribir en esa papeleta por primera vez. Con el tiempo de estar yendo a esas reuniones, yo era de los que decía, no voy a la reunión de los locos, eran los miércoles al mediodía, entonces yo siempre tenía algo que hacer, y muchas veces me dije, no voy a ir a esa reunión, estaba en mi oficina trabajando, y de pronto me veía recogiendo las llaves, apagando el computador, bajando las escaleras y montándome en el auto diciendo, yo no voy, pero me montaba en el auto. Y un rato después estaba en la reunión de los locos, y yo no entendía lo que pasaba. No entendía cómo mi voluntad decía algo, pero algo en mi interior me llevaba a esas reuniones. Hoy puedo entender que era un propósito de Dios para mi vida. Con el tiempo me invitan a un SAEL, que es un seminario de entrenamiento de liderazgo. En ese seminario dan charlas como la charla de familia, la charla de qué es ser un hombre de valor. Y recuerdo que cada vez que terminaba una de estas charlas, empezaba yo con un preconcepto. Cuando terminaba me daba cuenta que no tenía una familia saludable. Me daba cuenta que lo que yo estimaba que era un hombre de valor no era realmente ser un hombre de valor. Y empecé a darme cuenta que tenía una vida totalmente fuera de los órdenes correctos. Y al final de ese seminario hay una charla muy especial que se llama La Promesa del Padre. En esa charla alguien ora por ti para que tengas tu encuentro personal con Jesús. Y tengo que contarles, amigos, que aunque a mí me parecía absurdo, me parecía ridículo, aunque desprecié a los que hablaron, me burlé, algo pasó ese día. Hoy puedo confesarles, señores, que ese día algo cambió en mi interior. Al salir de ese seminario iba rumbo a casa y recuerdo que me di cuenta de algo, que uno tiene secretos ocultos. Y hay secretos que lo conoce un amigo, el brother es el que lo conoce, otros secretos que son muy, muy feos, uno no se los cuenta a nadie. Pero yo me di cuenta que había alguien que me conocía como si fuera transparente. Y me di cuenta que Dios me veía completamente, sabía exactamente quién era. Y por primera vez, no me pregunten cómo, empecé a sentir vergüenza del ser humano que era ante Dios. Y llegué convencido a casa de que esa vida que yo tenía no era la vida que quería tener. Era un hombre iracundo, era un hombre agresivo, siempre andaba armado. A más de una persona le puse una pistola en la boca. Era un hombre que estaba buscando una razón para matar a alguien o matarse. Me di cuenta que eso no era lo que yo quería para mis hijos. Me di cuenta que mis hijos me tenían miedo, no amor. Que mi esposa estaba también decidida a dejarme en cualquier momento. Y que no podía seguir así. Y por primera vez le pido perdón a Dios y le pido perdón a mi esposa y a mis hijos. Y llego totalmente convencido de que no quiero continuar así. Recuerdo que mi esposa me vio tan golpeado, tan cambiado en ese momento, que por curiosidad decidió ir a una reunión 2 días después de mi regreso a casa. Y 5 días después estaba en un SAEL de damas. Y ahí es donde empezaron a cambiar las cosas de verdad. Mi esposa era una mujer que su padre la había abandonado cuando nació, antes de nacer, perdón. Su padre era militar y regresó a pelear a Vietnam y nunca conoció a su hija. A los 26 años mi esposa va al funeral de su abuelo y ahí ve a su padre por primera vez, una tía se lo presenta y ahí en ese sitio me dice, conoce a este hombre y este hombre lo que hace es tratarla como cualquier otra persona en el funeral.
Y dijo, este tipo nunca más me va a avergonzar, y perdió todo contacto con él. De hecho, fue la única vez que lo había visto. Con los años, después de estar caminando y sirviendo en esta organización, alguien le pregunta, ¿cómo te llevas tú con tus padres? Y dice, con mi mamá muy bien, con mi papá realmente no tengo ninguna relación. Él me abandonó, y no sé nada de él, sé que regresó a vivir a Panamá, pero tengo que ser honesto, si está vivo, está muerto, si le va bien o mal, la verdad es que me da igual, no tengo nada en mi corazón por él, ¿no? Y una amiga que militaba aquí les decía, ¿sabes algo? Esa indiferencia no es otra cosa que falta de perdón. Y nosotros creemos, ahora que tenemos esta nueva creencia y que sabemos que Dios tiene que estar en el centro de nuestra vida, debemos entender que uno debe honrar a padre y madre. Y esto no significa si papá es bueno o papá es malo. Simplemente nada va a cambiar el hecho que él sea tu papá. Y tienes que pedirle perdón por eso. Recuerdo que mi esposa regresa a casa y me dice, mira lo que me dijo esta loca. No puedo creer, básicamente, que me digan eso si él fue el que me abandonó. O sea, ¿cómo es que yo le tengo que ir a pedir perdón? Y simplemente eso estuvo trabajando en su corazón, y un buen día me dice que quiere que vayamos al sitio donde estaba su papá. Viajamos 7 horas hasta donde él estaba. Llegamos a la casa de este desconocido. Mi esposa se encuentra con él y le dice, mira papá, yo soy tu hija fulana. Vengo a pedirte perdón porque la verdad es que no me importaba nada de ti, si estabas bien o estabas mal, y hoy entiendo que tú eres mi papá y nada va a hacer que eso cambie, y tengo que amarte, cuidarte y darte el lugar que te mereces por ser mi papá. Y te vengo a perdonar porque nunca estuviste ahí, por el mal padre que fuiste, porque me hiciste mucha falta y nunca pude contar contigo, también te perdono por eso. Mi esposa lloraba, este señor, mi suegro, me cuesta trabajo hasta decir que es mi suegro, también lo veo llorar. Decido invitarlos a almorzar, un poco como para aliviar la situación, muy extraña para mí, para serles honesto. Vamos, almorzamos, lo dejo a él en su casa y nos regresamos a nuestra casa. Resulta que 3 semanas después me está mi esposa diciéndome, mira, estoy preocupada por mi papá. Y me causó mucha gracia. Decía yo, ¿cómo puedes estar preocupada por alguien que has visto 2 veces en tu vida? Yo no había entendido la dimensión de lo que es pedir perdón. Resulta que se llamaban todos los días, se habían encariñado, y yo no me había dado cuenta que la indiferencia, el resentimiento, el rencor que podía haber se había transformado en amor de padre e hija. Y simplemente mi esposa genuinamente estaba preocupada por su papá y él genuinamente preocupado por ella. Con los meses, en un viaje que hice por temas de fraternidad, mi esposa se había quedado en Panamá y me llama y me dice, creo que mi papá está muy mal, siento que cuando habla se oye enredada la voz, creo que le dio otro derrame cerebral, quiero ir a llevarlo al médico. Se va a su provincia, llega a su casa, lo lleva al médico, me pregunta si podemos pagar los gastos. Entiéndame bien, mi suegro no necesita que le paguen nada, es un hombre que hizo buenas inversiones, tiene muchos recursos, pero mi esposa tenía la necesidad de honrar y cuidar a su papá. Le dije que no había ningún problema, que para eso estaba el dinero, para cuidar a la familia. Y después de 1 o 2 días pasando ese proceso médico, mi esposa acompaña a su papá a casa. Cuando iban en el automóvil, le dice mi suegro a mi esposa, le dice, hija, tú me quieres mucho. Y le dice mi esposa, sí, papá, yo te quiero mucho. Y él le dice, tú sabes que eres la única persona que se preocupa por mí. Mi suegro tiene 5 hijos, a todos los trató igual que a mi esposa, y hoy está cosechando exactamente lo que sembró. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, si usted siembra un grano de maíz, por cada granito de maíz sale una mazorca. Y en cada mazorca hay de 280 a 300 granitos de maíz. O sea, si usted siembra un grano, va a obtener 300. Y es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que usted siembre hoy es lo que va a cosechar más adelante. Mi suegro había cosechado desprecio, maltrato, y hoy estaba cosechando lo mismo. Si usted siembra lluvias, va a cosechar tempestades. Y eso era lo que estaba viviendo mi suegro. En ese momento, cuando le dice, tú eres la única que se preocupa por mí,
Y le dice, yo también te amo. Dice, mi esposa tuve que quitar la cara porque durante 39 años estuve esperando una palabra de cariño de ese hombre. Y ese día la había recibido. Una semana después estaba mi esposa llevándole a su neurólogo una prueba de control, una resonancia magnética de control. Cada 6 meses hacía una. Y en esa resonancia magnética, cuando el médico la mira, le dice, aquí hay algo raro. Las 3 lesiones que habían en el cerebro ya no están. Ahora hay unas cicatrices. Y le preguntamos, doctor, ¿cómo así unas cicatrices? Dice, ¿qué pasa cuando tú te cortas una mano, cuando te cortas un dedo? ¿Qué te queda cuando eso se sana? Bueno, te queda una cicatriz. Eso es lo que tiene tu esposa en el cerebro, cicatrices. Quiero repetirle las pruebas del nervio óptico, porque había perdido la visión varias veces, tenía el nervio óptico ya atrofiado. Y repetirle unas pruebas inmunológicas a tu esposa. Resulta que cuando llegamos con los resultados de las pruebas inmunológicas, su sistema inmunológico estaba totalmente normal. Y era una locura, hacía unos años atrás. Y cuando llegan las pruebas del nervio óptico, resulta que su nervio óptico estaba totalmente normal. Y resulta que su nervio óptico estaba atrofiado. Nos dice el médico, mira, quiero que ese medicamento que te inyectabas, ese interferón que te inyectabas todas las semanas, no te lo vuelvas a poner. Ya no hay manera de que yo sustente clínicamente que tú tienes esclerosis múltiple. Decimos, doctor, ¿y esto es normal? Dice, no, no es normal. Digo, doctor, ¿y esto ha pasado antes? Me dice, yo tengo cerca de 600 pacientes, 300 muertos ya de esclerosis múltiple y unos 300 que son sobrevivientes todavía de esclerosis. Y tu esposa es la segunda vez que yo veo que una enfermedad simplemente desaparece. Y hoy tengo que confesarles, amigos, hace 4 años que mi esposa no se inyecta ningún medicamento. Y hay cosas que uno las tiene que llamar por su nombre. No puede tratar de engañarse cuando algo sobrenatural que no tiene explicación, que la ciencia no puede decir qué es y que es totalmente fuera de lo normal, la única manera de explicarlo es un milagro. Y eso es lo que pasó en nuestra vida. Mi esposa recibió el milagro de su sanidad producto de haber perdonado a su padre, perdonarme a mí, porque tuve la oportunidad también de contarle las múltiples infidelidades. Le tomó 15 minutos perdonarme, yo creí que no iba a ser fácil. Pero creo que Dios había trabajado en su corazón, había trabajado en el mío, tratando de poner en orden nuestra casa. Tomamos la decisión de casarnos por la iglesia, no nos habíamos casado por la iglesia. Yo había sido divorciado por lo civil la primera vez y la segunda vez me casé también por lo civil. Y decidimos poner en orden nuestra familia. Yo tengo que contarles que eso fue realmente el inicio de una vida muy diferente. El inicio de una serie de consistentes, continuos y escenarios sobrenaturales en mi vida. Y hoy vivo así, vivo de lo sobrenatural de Dios. Mi padre, que había sido sobreviviente de un cáncer de próstata, tenía 30 años de haberse operado, de pronto empieza a tener unas fiebres un poco extrañas. El médico le manda un ultrasonido. A mi padre le dicen Pime de cariño, se llama Epiménides, y le hacen el ultrasonido y resulta que tiene un cáncer en los riñones. Le programan un CAT de urgencia. Ese CAT lo logramos obtener para un día lunes. Recuerdo que el fin de semana él va a almorzar a casa. Y curiosamente uno de estas enfermedades las toma con mucha aprensión, con mucho temor. Pero curiosamente en esta ocasión nosotros estábamos muy tranquilos. Y recuerdo que cuando terminamos de almorzar le decimos, papá, ¿quieres que hagamos una oración? Porque aquí nos enseñaron en esta organización que las mismas cosas que hizo Jesús, uno las puede hacer y pasan. Y yo fui muy sencillo, yo creí en que eso era posible y empecé a orar por gente y empecé a ver que pasaban cosas. Ese día oramos por mi padre, mi esposa y yo. Al día siguiente mi padre tenía su cita en el hospital. Llegó y el director de radiología lo conocía y le dice, Pime, ¿tú a qué vienes? Dice, vengo a hacerme un CAT porque me encontraron un tumor en los riñones. Le hicieron el CAT, le dice, no te vayas, que te voy a entregar los resultados de una vez para que puedas ir al médico. Un rato después sale el director de radiología del hospital y le dice, Pime, ¿quién te dijo a ti que tú tenías un tumor en los riñones? Le dice, no, es que me hice un ultrasonido y salió que tenía un tumor.
Le dice, a ver, ¿a qué hospital brujo habrá sido y qué equipo viejo y descalibrado habrán usado para hacerte ese examen? Le dice, no sé porque me lo hice en este mismo hospital. El médico no salía de su asombro, empezaron a revisar, ahora las imágenes son digitales, así que se pueden comparar. Y resulta que mi padre salió de ese hospital con un examen diciendo que no tenía ningún tumor, que tenía unos riñones totalmente normales. Y de paso tenía hígado graso y ya ahora no tenía hígado graso. Y curiosamente tenemos 2 exámenes, uno que dice que mi papá tiene un cáncer y una semana después tenemos otro informe que dice, firmado por el mismo médico, que no tenía ningún cáncer. Entonces de eso es lo que les queríamos hablar, amigos. Realmente de lo sorprendente que puede ser Dios. No se me pasa nunca de la mente el día que voy saliendo de un capítulo, muy al inicio de mi caminar en esta organización, y estaba peleado con un compadre, me debía una fuerte suma de dinero, y en medio de todo esto lo llamo y le digo, ¿cómo estás? Teníamos meses que no hablábamos. Y me dice, no, muy bien. ¿Y tú? Y yo le digo, mira, yo muy bien. Estoy asistiendo a unas reuniones de unos tipos medio locos que van a una organización que se llama Fraternidad Hombres de Negocio. Es una organización donde se habla de cómo establecer una relación personal con Dios. Solo para ponerlo en contexto, este era el amigo de tragos, de mujeres, de infidelidad. Jamás Dios entró en una conversación entre nosotros. Pero ese día, por alguna razón, que hoy sé que era divina, decidí llamarlo en ese momento. Mi amigo me dice, yo puedo ir. No lo pude invitar, se invitó solito, así que ese no me cuenta a mí allá en el cielo como invitado. Y cuando ese hombre va a Susael, algunos meses después, de hecho un mes después que yo, cuenta en su testimonio que el día que lo llamé, en el momento en que lo llamé, estaba él escribiendo su carta de suicidio. Había tomado la decisión de quitarse la vida porque no aguantaba más las presiones financieras. Había perdido todo lo que tenía, una empresa que exportaba 12 millones de libras de pescado al año, una empresa muy grande, millonaria, estaba en quiebra, y venía arrastrando a su familia, iban a perder casa, iban a perder todo. Entonces, la única opción que él veía para salvar a su familia financieramente era quitarse la vida, hacer pasarla como su muerte como accidental. Ya tenía un médico contratado para que falsificara el certificado y que su esposa pudiera cobrar un seguro de $2 millones y pudiera continuar con sus hijos adelante. Y este hombre contaba que al recibir esa llamada, decidió poner en suspenso su suicidio. Y hoy, amigos, tengo que contarles que ese hombre fue vicepresidente nacional en Fraternidad de Panamá y es un hombre que ha alcanzado mucha gente. Yo no sé qué estás viviendo el día de hoy, sé que hoy puedes decir que las cosas están complicadas. Hoy puedes decir, no sé cómo voy a seguir adelante. Mi empresa quebró. Hoy puedes estar pensando, tengo un familiar enfermo. Puedes pensar que nunca las cosas habían estado peor. Esta pandemia nos ha traído temor, incertidumbre, y probablemente cuando pase la parte médica, veremos la parte financiera. Una baja en el consumo, una baja en muchas cosas de las actividades económicas que hay ahora mismo. Pero déjame contarte que a los que creemos, todas las cosas nos vienen a bien. Y sé que tú y yo vamos a vivir algo diferente a lo que todo el mundo pronostica. Porque hoy podemos creer, tenemos la oportunidad de saber que somos hijos. Y tenemos la oportunidad de que todo esto que te conté son nuestra realidad, pero no es nuestra verdad en Cristo Jesús. Un par de días antes de que explotara en América la parte de la pandemia, mi hijo estaba estudiando en Barcelona y algo en mi corazón me decía, yo tengo que sacarlo, y tengo que sacarlo ya. Lo llamé, le dije, quiero que cambies tu boleto, venía en abril a Panamá a pasar Semana Santa, le digo, quiero que cambies tu boleto
Me dice, papá, pero todavía tengo clases, no han dicho nada si van a cerrar o no la universidad. Le dije, no me importa, te vienes mañana. Él empezó a tratar de cambiar su boleto, ya en ese momento había colapsado, Estados Unidos había cerrado la salida de pasajeros de Europa hacia Estados Unidos, así que mucha gente se estaba redireccionando a los países latinoamericanos para hacer conexión a Estados Unidos. Iberia había colapsado, no tenía pasajes ni contestaba en teléfono siquiera. Traté yo de cambiar el boleto, me dijeron no, tiene que comprar un boleto nuevo, no hay manera de cambiarlo en este momento, pero si usted lo compra desde Panamá, tiene que esperar 48 horas a que se compense el pago de tarjeta de crédito, así que su hijo no va a viajar hasta dentro de 2 días. Lo llamo y le digo, ¿sabes qué? Olvídate de todo y compra un ticket nuevo. Me dice, estoy en la web de Iberia y valen $2,000 one way. Y yo le digo, sigue buscando. Me dice, no, papá, mejor viajo el domingo que están más baratos. Le digo, no, tienes que viajar hoy. Tienes que comprar ese ticket hoy para viajar mañana. Al final, de pronto se liberan unos boletos más económicos, pero cada vez que trataba de comprarlos salían que estaban vendidos. Y lo hizo varias veces, como a las cuarto o quinto intento de haberse entrado y salido de la aplicación de Iberia, logra comprar un boleto. Simplemente alcanza a echar alguna ropa en la maleta, va a una farmacia, compra una mascarilla para poder viajar. Y al día siguiente, de madrugada, estaba montado en un avión de Barcelona a Madrid y Madrid-Panamá. Y cuando aterriza en Panamá ya estaba en la cuarentena general en España. Y al día siguiente cierran el aeropuerto de Panamá. De ese Dios que está pendiente de las cosas pequeñas y grandes de tu vida. Está pendiente de las cosas tan sin importancia como de las cosas tan trascendentales. De ese Dios es que te vengo a hablar. Del que hace diferencia y que está preocupado en ti como está preocupado en mí. No importa lo que tú pienses que estás viviendo hoy. Si te agarras de la mano de ese Dios que es real, que está vivo, tu vida va a ser diferente. No sé si hay alguna persona que haya venido por primera vez, pero quiero decirte que tú no estás hoy porque alguien te invitó, no estás hoy porque es casualidad, estás hoy ahí porque hay un propósito para tu vida. Y hoy no sales de esta reunión igual que como entraste. Tu vida a partir de este momento va a ser diferente. Pero solo hace falta que tú tengas un ingrediente para que esto suceda. Y es que abras la puerta de tu corazón a la oportunidad de creer de que esto es cierto y que es real. Que ese Dios del que te hablé no está muerto. Como decía la película, el man está vivo. Es cierto y es real. Y quiere tener algo contigo, igual que quiere tener algo conmigo. Y es sorprendente pensar que Dios tiene interés en ti. Pero créeme, amigo, que hoy estás aquí porque tiene interés en ti. Y te invito en este momento a que compartas conmigo una oración que para mí fue la puerta de entrada, la llave que abrió mi corazón a que esta posibilidad fuera real. Y te pido que inclines tu rostro y repitas conmigo estas palabras. Señor Dios Todopoderoso, reconozco que soy pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Reconozco a tu Hijo Jesús como mi único Señor, Dios y Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanezcas en él. Inscríbeme en el libro de la vida. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado y único Hijo, Jesús. Amén. Muchas gracias. Muy, quizás no sorprendido, algo como que hemos como a negocios, compañeros, está acostumbrado a que somos nuestro propio Dios. A veces queremos hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza, y es a la inversa. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero es a la inversa y Dios tiene un propósito. Comentando realmente
testimonio de Miguel, que era un gran testimonio. Él era su propio Dios cuando manejábamos bien el dinero. Eso nos pasa a algunos cuando queremos que el dinero es el control, ¿verdad? Cuando tenemos el control, queremos que somos Dios. Y Dios a veces nos toca y se demuestra que, y como todos decimos en el mundo, el dinero no es la felicidad. Pero no es la, sino a quién tenemos. Miguel tuvo que entrar en las cosas de Dios para comprender que su familia era que los dinero que quería él siempre y que amaba. Y Martín el hombre que dice que confía en el hombre, y a veces confiamos en el hombre, confía en el dinero, ¿verdad? Y ama el dinero. Dios no quiere Dios no quiere que tengamos dinero. Lo que Dios quiere es no amemos el dinero, que amemos a las personas. Pero bueno que existe esta organización como instrumento para escuchar la vivencia de una persona como Miguel, que nos ha comentado sus experiencias y donde Dios hizo cosas sobrenaturales en la vida de él, en la vida de su familia, en su negocio y en todo. ¿Qué nos queda a nosotros más que creerle a Dios? Porque Dios usa como instrumento a personas como Miguel, personas como otros de nuestros compañeros también. Así que gracias, Miguel, gracias, verdaderamente gracias por compartir con nosotros esas experiencias. Y a todos los compañeros que nos están escuchando, pues creo que ya tienen escritas algunos y lo que no, pues al menos los tengan en su mente las peticiones, aquellas cosas que son imposibles para nosotros. Esta situación que estamos viviendo, vamos a orar por esta situación. Miguel, quiero que ores por esta situación que está pasando en tu país y en el nuestro y en el mundo realmente, ¿verdad? Esto, compañeros, también pasará. Y los que estamos en Dios, cosas extraordinarias, fuera de lo normal, vamos a ver, creámoslo porque así va a ser. Así es, Miguel, para que Roberto, te perdí un momento. ¿Quieres que oremos ya por las peticiones? así es que te oye como entrecortado, ¿verdad? Sí, Sí, ora sí, por las te peticiones, escuché por favor, de cada entrecortado. uno. Sí, ora por Amigos, favor por las peticiones. ahora vamos a orar por las peticiones. No importa si no las escribiste en un papel, lo importante es que solo las lleves al corazón. Este es un ejercicio de fe. Es un ejercicio donde nosotros hoy nos atrevemos a decirle, mira, yo no sé si todo lo que dijo este tipo es cierto o no, pero yo me voy a dar la oportunidad de que si es cierto, ese Dios del que él habla funciona. Yo voy a cumplir 10 años de estar en esta organización y como notan, no tengo un pelo de tonto, ya no me queda. Y realmente los que tenemos tiempo de estar participando en esta organización y hemos puesto a Dios en el centro de nuestra vida, nos dimos cuenta de que la cosa es real y es en serio. Entonces, hoy vamos a atrevernos a decirle, ¿sabes qué, Señor? Hoy queremos presentar delante de ti nuestras peticiones. Sí, sí, sí. Y tú conoces realmente lo que necesitamos y lo que no. Tú sabes qué es lo que nos conviene y qué no nos conviene, porque tú eres papá y así como nosotros muchas veces le decimos no a nuestros hijos por algunas cosas, porque si no desayunarían chocolate y helado. Hoy yo sé que tú puedes decirnos no a alguna de nuestras peticiones, pero sabiendo lo que nos conviene, Señor, y sabiendo de que cumples anhelos del corazón, hoy queremos poner delante de ti cada una de estas peticiones, cada uno de estos anhelos del corazón, Señor, y te los entregamos. Confiados, Señor, de que estamos agarrados de tu mano. Y como decía Roberto, todo esto va a pasar, pero tú vas a seguir con nosotros. Hoy quiero bendecir la vida de cada una de las familias representadas en esta reunión, Señor, y te doy gracias por ello. Y sé que tú los vas a guardar, proteger y prosperar. Y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muchachos, ya escucharon las maravillas que Dios hace en la vida de una persona. No se pierdan otro episodio más de nuestra serie, todos los martes a las 12 del día, escuchando siempre un tremendo testimonio, nacional o internacional. Así que lo esperamos allí y también lo esperamos los martes a las 5 de la mañana para que oremos juntos por sus peticiones. Y también los sábados a las 5 de la mañana. Son 2 días de la semana que nos reunimos y vale la pena, nos descongestionamos. Esto nos da energía, cargamos batería. Yo siento que he cargado batería con el testimonio de Miguel.
un tremendo testimonio, Miguel. Muchísimas gracias. No nos cansamos de decirte gracias, Miguel. Gracias a ustedes, Roberto, por darme la oportunidad, porque realmente muchos podrían interpretar de que uno vino a dar, no, realmente el más beneficiado cada vez que cuenta su testimonio es uno. Roberto, como que tiene problemas su micrófono, Roberto. También. Hola, ¿me escuchan? Sí, hoy sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí, Roberto, Roberto. te escuchamos. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Bueno, vamos a orar por Miguel para que Dios llene su copa nuevamente. Y lo hacemos de la siguiente manera. Ay, Señor nuestro, en esta tarde preciosa, todas su copa nuevamente para que él la pueda vertir a otro lugar donde tú quieres que sirva, Señor. Gracias por la vida de él, gracias por su familia, gracias por todo, Señor. Y en el nombre de Jesús declaramos y confesamos que las bendiciones seguirán a Miguel donde quiera que él vaya. Le alcanzarán esas bendiciones como dice tu palabra. Y te damos gracias por la vida de él, Señor. Se ha hecho así en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que bien todo, muchachos. Damos por terminar la reunión. No sé antes, si alguien tiene alguna petición especial, aquí está Miguel, que yo creo que Miguel está anuente ahora por cada ustedes. Y si usted quiere, puede platicar con él. Está abierto el micrófono para todos en este momento. Así es que pueden saludar a Miguel, pueden platicar con Miguel, pueden pedir una oración por usted específica, no hay problema. Así que el micrófono está abierto, pero ¿alguien quiere comentar algo? Okay. Solo agradecerte, Miguel. Tremendo testimonio. Vives en lo sobrenatural. Eso es lo que tú dijiste. De milagro en milagro. Es lo que Así muchos, es. por Roberto, tenemos un par de días, Miguel, como 24 años de estar en fraternidad y muchas veces uno quiere regresar a vivir ese primer amor, ¿va? ¿Te acuerdas cuando todos los días te levantabas y mirabas maravillas y maravillas y maravillas? Y yo creo que ya cuando tienes mucho tiempo estar en los caminos de Dios, Miguel, te acostumbras a tanto milagro que después se te olvida que el que hace los milagros hay que alabarle, ¿va? Y entonces ya cree uno que los milagros son tuyos. Entonces, pero sí, así como lo contaste, de lo sobrenatural a lo sobrenatural todos los días, es lo bonito que has vivido. Así es. Yo creo que una de las cosas importantes que deberíamos pedirle a papá de día a día es, Señor, no nos quites la capacidad de sorprendernos. Porque llega un momento en que uno, y suena feo, a veces alguien se te acerca y dice, ¿sabes qué? Hace unos años oraste por algo y me sané o cambió algo, y bueno, ya uno se acostumbra a que Dios actúa así, pues entonces no le da como el valor que tiene para mí, en lo personal. Cuando yo recibí mi milagro para mí fue algo extraordinario. Entonces, Señor, no nos quites la capacidad de sorprendernos y de gozarnos en verte, en ver actuarte, en verte manifestar, porque Él es sobrenatural. Él no está en este plano, está en el plano de lo sobrenatural. Entonces, esa es su naturaleza, y su naturaleza para expresarse es que pasen cosas como estas, ¿no? Así Sí, es. Los milagros no se vuelvan comunes. Exacto. sí. Miguel, Semana, yo quisiera una petición especial. Douglas Ramírez te saluda, Miguel, primero impactado por tu testimonio de humildad, me ha impactado muchísimo, ¿verdad? Todas las cosas sobrenaturales que has vivido, al igual que tu familia. Te quisiera pedir una oración especial corta. El día de ayer aperturamos las diferentes oficinas legal. Nosotros tenemos una firma legal de abogados y en diferentes lugares del país, pues aperturamos, lejos de estar yo de acuerdo, quería que esperáramos una semana más. Pues al final los mismos empleados, ¿verdad? Nos presionaron todavía más para que se aperturara.
¿verdad? Yo tomé la decisión de ir a trabajar hasta la próxima semana, ¿verdad? Pero sí aperturamos las oficinas para que Dios los proteja, ¿verdad? Cada uno de ellos, que se pueda hacer. Oye, anoche estuvo jugando con lo que vos le mandaste, mi amor. Definitivamente, pues. Con la tortuguita y con la otra planchita que se tira al suelo, que es de colores. Que vuelva todo, pues, yo no digo que sea igual como era antes, sino mucho mejor, ¿verdad? Y siempre para la gloria y para la honra de Dios. Claro que sí. O sea, de verdad, yo soy de los que creo, primero que todo, el testimonio no mío, porque lo único que es mío es la basura que era antes, y lo sobrenatural, lo hermoso es de él. O sea, así que es bastante fácil darse cuenta en algún momento de que tú no tienes testimonio, lo que estás hablando es de él, de lo que él hizo, ¿no? Y lo segundo es que te quería contar, Douglas, es que realmente para los que creemos, Dios tiene que hacer la diferencia. O sea, no puede ser exactamente igual tu negocio de lo que es de la otra firma que está al lado, de gente que no hace y no cumple los principios que tú estás cumpliendo. Entonces, y nosotros sabemos que es real, o sea, que él se toca, se ve la presencia de Dios en cuando Él la pone sobre algo. Entonces, hagámoslo juntos. Padre, hoy queremos pedirte, Señor, por esta petición de Douglas, Señor, por ese negocio nuevo, Señor, y como sabemos que tú presente haces la diferencia, Señor, hoy te invitamos a que tú seas el socio de Douglas. Señor, y que tu mano esté delante de él, que tu gracia y tu favor esté hasta en sus tarjetas de presentación. Que cuando él la entregue, Señor, alguien la toque y diga, aquí hay algo, Señor. Este hombre es especial. Y Señor, que sea la puerta de oportunidad para que Douglas le pueda decir, sí, hay algo especial, pero no soy yo, es mi papá. Él es el que es especial. Señor, y hoy bendecimos este nuevo emprendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la última petición, perdón, mi hija está embarazada y me va a hacer abuelito y tiene 4 meses y medio. Estoy emocionadísimo. Yo creo que ya la tengo aburrida porque todos los días la llamo a toda hora y para que Dios tome control pues de esta criatura. Se va a llamar Carlos Andrés. Ya sabemos que Parón tiene 4 meses y medio de embarazo. Y el doctor, pues, ahorita en este momento exactamente está en consulta médica, ¿verdad? Y todas las anteriores, todo ha salido súper bien, ha estado súper sana, ¿verdad? Y pues le imploro a Dios, ¿verdad? Para que así siga con tu intercesión de oración. Claro que sí, oremos por ella. Douglas, ponte las manos en el vientre, vamos a orar en representación. Padre, como tú lo has escuchado, Señor, Douglas está hoy clamando por su nieto, Señor. Dice que tú nos entretejiste en el vientre de nuestra madre. Y hoy, Señor, sabemos que esas manos que son tan grandes que tu universo cabe en la palma en el centro de la palma de la mano de ella. Y todavía los científicos ni siquiera saben dónde empieza ni dónde termina el universo. Pero todo te cabe en la palma de tu mano. Y tú eres capaz, Señor, de meter tu mano en el vientre de la hija de Douglas, Señor. Y hoy estás entretejiendo a ese bebé. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que el momento en que tú miras a los ojos a ese embrión, ahí depositas los dones, los talentos y depositas tu favor. Hoy en el nombre de Jesús, bendecimos ese vientre. Bendecimos el fruto de ese vientre. Y hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia se fije en ese corazón y que lo acompañe permanentemente. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias, Miguel, de todo corazón. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes, un amigos. Abrazo a la distancia. Un abrazo. Bueno,
¿Algún otro compañero que quiera hablar con Miguel, que quiera comentar, que quiera que vaya? Dame un segundito a mí, Roberto. Hola, Roberto. Jorgito. Sí, dele. ¿Me escuchas? Dale, Jorge. Sí, te escuchamos, Sí. Jorge. Sí. Fíjate, Miguel, que a mí me toca una parte de tu testimonio y es básicamente por la parte de tu esposa. Y ahí sí le voy a pedir oración porque a nosotros nos pasó igual, solo que nosotros no lo hemos resuelto. Mi esposa hoy en oración les decía a los muchachos que nosotros tenemos 3 hijos, 17 años de casados, y mi esposa, su papá, pues prácticamente la abandonó al año de nacida. Y fue criada por su abuelo. Y después lo vino a conocer a los 15 años. Para desgracia, no sirvió de mucho. Como que el encuentro fue más traumático que bueno. Y a raíz de eso, pues ellos han estado muy lejanos, ¿no? Yo he sentido en mi corazón por muchos años que ese ha sido una piedra en el zapato de todos nosotros como familia, pues, porque es una herida no cerrada, ¿verdad? Y es una herida que le guste a mí, me parezca, no me parezca, ahí está. Hoy le contaba a los fraternos que nosotros tuvimos la bendición de tener una nueva integrante de la familia. Hoy el jueves va a cumplir un mes. Yo tengo 41 años y entonces ya te imaginas, es un nuevo comenzar. Mi hijo mayor tiene 17. Estamos muy felices, contentos por esta condición. Y la nena nació con los ojos claros, ¿verdad? Entonces, yo realmente no tengo los ojos claros, mi esposa tampoco. Entonces yo le decía, mira, ¿y por dónde va? Y sucede que el abuelo tiene los ojos claros. Entonces, no podemos negar que la sangre es la sangre. Así es. Y que me guste a mí, no me guste, le parezca a ella o no le parezca, nuestros hijos llevan sangre de su abuelo. Y su abuelo no está muerto, su abuelo está vivo. Mi padre ya falleció hace 10 años. Pero el que tengan un abuelo, que tengan familiares que no puedan ver, que no puedan compartir, personas que son parte de su familia que no conozcan, es algo que a mí en lo personal me parece una grosería, pues, ¿verdad? Entonces, que Dios haga el milagro que hizo en tu esposa. No escuché esa parte, si ella tomó la decisión, si la tomaste tú, si la tomó no sé, esa parte no la pude oír bien. Sí, Pero mi al mi esposa tomó ella la decisión, Jorge. Te voy a contar algo que pasó porque siento que puede tener que ver con tu esposa. Yo recuerdo que cuando yo empecé a dar las charlas de principios y valores, hay un taller de perdón que se hacía en la charla. Y cuando yo le decía a mi esposa, bueno, vamos a hacer el taller de perdón porque había que como que ensayarlo, la mecánica del taller, yo notaba a mi esposa cuando le hablábamos del perdón, que trajera a su memoria una persona que no podía perdonar y que la tratara de perdonar. Y mi esposa me decía, se me revolvían las tripas cada vez que me hablabas de eso. Literalmente, me decía mi esposa. Y un buen día voy a una reunión y de estas cosas que tú sabes que no vienen de otra parte que no sea de la mano de Dios, me dice un amigo, me dice, ¿sabes qué? Hoy fui a un taller y me encontré una persona y hoy estaba leyendo en un libro que hay un espíritu que ata el perdón. Y yo le decía, sí, ¿cómo así? Y dice, sí, mira que casualmente había un espíritu que es como un portero. Y su única función es atar al espíritu de perdón. Y evita que las personas puedan perdonar. Y curiosamente hoy en ese taller me contaba mi amigo, estábamos haciendo el taller de perdón y una mujer cuando le digo, ¿quiere perdonar? Me dice, no. Y era muy fuerte la reacción de la persona. Y él le dice, ok, vamos a hacer algo. Permítame orar por usted. Hoy en el nombre de Jesús, ato el espíritu que ata el perdón. Amén. ¿Quiere perdonar?
Y le dice a la señora, sí quiero. Y yo me voy con esa idea a mi casa y le digo a mi esposa en la noche cuando íbamos a orar, amor, quiero hacer una oración por ti.